Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca ya la clase número 17 de este estudio. Ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucha edificación. ¿Qué les parece si comenzamos orando en esta noche? Al menos por acá es de noche, sé que después muchos hermanos lo ven en diferido en diferentes horarios, pero al menos por acá es de noche. Y vamos a comenzar dándole gracias al Señor. Amén, Padre, gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gracia que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Somos un pueblo agradecido, somos gente agradecida por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús, por toda esta herencia maravillosa de la cual podemos disfrutar en Cristo, todas estas bendiciones espirituales. Señor, a través de este capítulo 2 de Efesios, donde estamos viendo, Señor, de dónde nos sacaste, todo lo que tú nos has dado, Señor, el lugar de honor, de privilegio que tú nos diste. Señor, no podemos sino agradecerte, adorarte, bendecir tu nombre, honrar tu nombre, Señor. Padre, con nuestra adoración, con nuestras palabras, pero también con nuestras vidas. En nuestro deseo honrarte, Señor, con todo lo que somos. Señor, vivir vidas acordes, Señor, a esta revelación, a esta palabra del nuevo pacto, Señor, que nos está siendo revelada en este tiempo, Señor. Te pedimos que hoy tú nos lleves más profundo en el conocimiento de Cristo y de la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy nos toca la clase número 17, del estudio de Efesios. Y vamos a arrancar desde Efesios capítulo 2, versos 14 al 18. Vamos a leer Efesios 2, 14 al 18. Dice, porque Él es nuestra paz, Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces estuvimos hablando la clase pasada de que en Cristo fueron eliminadas las diferencias que había entre judíos y gentiles, que nosotros que estábamos lejos fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo, y el pueblo de Israel que estaba un poco más cerca, todavía abismalmente lejos de Dios, pero un poco más cerca por causa del pacto, del antiguo pacto. Ellos que estaban lejos, ellos que estaban cerca, también fueron acercados a Cristo por medio de esta sangre. Entonces, de los dos pueblos, judíos y gentiles, el Señor Jesús hizo un solo pueblo, que es la iglesia. Entonces, vamos a ir desglosando esto. Cristo en la cruz mató la enemistad. Dice que Él mató las enemistades en la cruz. No solamente la enemistad entre Dios y el hombre, esa era la primera enemistad. Nosotros teníamos un problema para con Dios. Había una brecha entre Dios y nosotros. Y hubo una reconciliación vertical. Pero también el Señor mató las enemistades de forma horizontal entre los hombres, unos para con otros. Entre judíos y gentiles, diferentes pueblos, diferentes razas, personas, culturas. O sea, hubo una reconciliación vertical y una reconciliación horizontal. Vertical para con Dios y horizontal para con otros, por medio de la cruz de Cristo. En el aspecto negativo, y esto es lo que vamos a desarrollar hoy, en el aspecto negativo, tres cosas ocurrieron por medio de la obra de la cruz. Primero, Cristo derribó la pared intermedia de separación. Ya vamos a ver lo que es eso. Segundo, abolió en su carne las enemistades.
Y tercero, abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Vamos a desarrollar esto. Por otro lado, en el aspecto positivo, el aspecto que te da una ganancia, o sea, lo primero fue solucionar un problema, pero ahora viene el mucho más, la sobreabundante gracia. O sea, la gracia no solo fue derramada para solucionar el problema que tenía Adán, sino que fue mucho más. La gracia sobreabundó por sobre la medida del pecado y te añade algo que tú no tenías. Entonces, ¿cuál es ese aspecto positivo? Tres cosas ocurrieron por medio de la obra de la cruz. Número uno, todos los creyentes somos hechos un solo pueblo. Un solo pueblo. Número dos, todos los creyentes fuimos hechos un solo nuevo hombre. Y tercero, todos los creyentes fuimos hechos un solo cuerpo. Vamos a desarrollar esto el día de hoy. Efesios 2.14 dice, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Había un muro que nos separaba, una pared en medio. No podíamos cruzar, estábamos separados. ¿Cuál era esta pared? Era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, la ley misma era una pared de separación. Estos mandamientos fueron instituidos debido a la carne del hombre, como hablamos la semana pasada. Esta pared intermedia de separación es la distinción entre la circuncisión y la incircuncisión. Había una distinción entre judíos y gentiles. Importaba mucho si tú eras judío o si tú eras gentil. Si eras judío, tú estabas en pacto con Dios. Si tú no eras judío, tú no tenías pacto con Dios. Sí podías volverte un prosélito, pero aún así tú no podías entrar al lugar donde solamente los judíos entraban, en el atrio del templo. El atrio del templo estaba dividido. Y aquí vemos una expresión física, tangible, palpable, de esta pared intermedia de separación que es espiritual, pero que tiene una representación física tangible. Y es que en el templo de Jerusalén, tú sabes, no habían tres partes, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Pero el atrio también estaba dividido, porque el atrio era muy importante. Uno a veces no dimensiona, el atrio era muy importante porque la gente no podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Al lugar santo solo entraban los sacerdotes. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces los judíos normales iban al atrio a orar. Y subían al templo a orar. O sea, el atrio era muy importante para la vida religiosa judía. Pero el atrio estaba dividido. Había un sector externo que era el atrio de los gentiles. Por lo demás, de los gentiles prosélitos. Gentiles que se convertían al judaísmo, que ellos podían ir a ese atrio exterior. El atrio de los gentiles, el patio de los gentiles. Pero luego venía un muro, donde empezaba el atrio propiamente tal, en realidad. Donde solo los judíos podían entrar. Y resulta que nos cuenta el historiador Flavio Josefo, historiador judío, no cristiano, pero contemporáneo de Jesús, nos cuenta de que del lado del atrio de los gentiles, había una inscripción que estaba en griego y en latín, porque era para que le leyeran los gentiles. Estaba en griego y en latín, que prohibía bajo pena de muerte a todo extranjero entrar al templo. Dime si no es más claro echarle agua. Dime si eso no es claro. O sea, había un cartel en tu idioma, en el idioma de los gentiles, que decía, si tú entras allí, vas a morir. Prohibido entrar al templo, prohibido entrar al atrio de los judíos. Estaba prohibido. Era una prohibición so pena de muerte. Entonces, esto era una expresión tangible, una representación palpable de esta pared intermedia de separación. Para los judíos no daba lo mismo si tú eras judío o gentil. Es más, para Dios, este es el asunto, para Dios no daba lo mismo si tú eras judío o gentil. Porque los judíos eran el pueblo de Dios, su especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo del pacto, el que tenía pacto con Dios. Los gentiles no, o no todavía.
aunque estaba profetizado que aquellos que no eran pueblo serían pueblo, pero todavía no. Entonces, esta pared intermedia de separación fue derribada por Cristo en la cruz, en el cuerpo de Cristo, crucificado, clavado en esa cruz, se derribó la pared intermedia de separación, se eliminó la enemistad que había por causa de esa pared de separación, por causa de la circuncisión, de los mandamientos, de las leyes, se derribó la pared, ya no hay más distinción. O sea que en la carne siguió estando ese muro allí en el templo de Jerusalén, al menos hasta que se destruyó el año 70 después de Cristo, pero en el espíritu, en la cruz, fue destruido el muro de separación. Dado que Cristo es nuestra paz y eliminó las enemistades, Él eliminó las diferencias que había entre judíos y gentiles, y de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos el Señor hizo un pueblo, que ahora ese pueblo se llama iglesia. Ya vamos a ver esto en más detalle. Ahora bien, aunque humanamente sigue habiendo diferencias entre judíos y gentiles, en Dios no hay división ni separación. Cristo ha realizado una redención completa para los creyentes judíos y gentiles. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si tú quieres profundizar más en este tema de judíos y gentiles, que no es el tema central de Efesios, una muy buena epístola para estudiar es Gálatas. Gálatas y también Romanos, sobre todo el capítulo 9, 10 y 11. Tenemos algunas citas más adelante, pero sobre todo Gálatas. Es muy interesante cómo trata este tema de judíos y gentiles, pero básicamente el argumento aquí de Gálatas es de que la promesa que fue hecha a Abraham es una promesa por fe. Por ende, todo aquel que sea de fe puede acceder a esa promesa, no solamente los israelitas, de manera que no solamente es descendiente de Abraham o hijo de Abraham o judío el que exteriormente lo sea por causa del pueblo en el que nació, sino aquel que es de la fe de Abraham. Ese es el punto. Entonces Romanos desarrolla este mismo concepto, esta misma idea, y Romanos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, lo dice Joel. Por ende, así como los judíos son salvos no por obras, sino por invocar el nombre del Señor, de la misma manera como todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, los gentiles, si invocan el nombre del Señor, también serán salvos. O sea, no hay distinción para con Dios. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Debido a la caída de la humanidad y al llamamiento del linaje escogido, hubo una separación entre Israel y los gentiles. Por medio de la redención de Cristo, esta separación ha sido eliminada. Ahora en Cristo, quien es el vínculo de la unidad, los dos son uno. O sea, ya no hay más diferencia. Entonces ahora sí, Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. Es importante que vayamos en orden, poco a poco, viendo la idea que Pablo viene desarrollando aquí. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, que en su cuerpo clavado en la cruz, ese cuerpo sangrante, él abolió las enemistades entre judíos y gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo derribó la pared intermedia de separación que existía entre judíos y gentiles, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando Cristo fue crucificado, todas estas ordenanzas fueron clavadas con él en la cruz. Mira lo que dice Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí no solamente se está refiriendo a cosas negativas, a consecuencias del pecado, aquí también está incluida la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ese era un acta de decretos que estaba contra nosotros por causa de la debilidad de la carne.
O sea, la ley era un peso que estaba en contra de nosotros, sobre nosotros y contra nosotros, por causa de la debilidad de la carne. Porque la ley es justa, la ley es santa. Pero toda clase de mandamientos y ordenanzas de la ley fueron abolidos en la cruz de Cristo. La ley de Moisés tenía cientos de mandamientos, cientos de mandamientos. Algunos los agrupan en tres categorías. Estaba la ley ceremonial, todo lo relativo al culto, los sacrificios, las ofrendas, el templo, el tabernáculo, etc. Número dos, la ley civil, que tenía que ver con todo el gobierno y el manejo administrativo del pueblo, o sea, todo lo que es la parte civil. Y por último, los mandamientos morales, o el aspecto moral de la ley, que tenía que ver con el carácter de Dios y con Dios demandando al hombre con cumplir ese carácter, tener un vivir acorde a ese carácter. O sea, por ejemplo, cuando Dios dice no matarás, no darás falso testimonio, todas esas leyes morales son eternas, todas esas leyes morales no vencen. En cambio, las leyes ceremoniales tenían una vigencia dispensacional. En esa dispensación o en esa era, esas leyes ceremoniales aplicaban, pero ahora en la era del nuevo pacto no. Así lo explican algunos teólogos, ¿no? Y el aspecto civil tampoco ya está vigente, pero el aspecto moral sí. Ahora, no es que la ley siga vigente, la ley fue abolida en Cristo. El fin de la ley es Cristo, dice la palabra. ¿Cuál es el punto? Yo leía este ejemplo y me pareció muy ilustrativo. Lo leía en el comentario de Matthew Henry, donde un escritor americano daba este ejemplo. Él decía, yo saqué mi licencia de conducir en cierto estado. Recuerda que Estados Unidos, de donde era este escritor, es un país federal. Entonces cada región es un estado separado que tiene sus propias leyes, sus propias normas. Algunas coinciden y otras no. Entonces, por ejemplo, pudiese darse el caso que en un estado, no sé, cierta acción sea un delito y en otro no. Ciertas cosas estén permitidas y otras no. O sea, tienen diferentes leyes, pero también en muchas probablemente coinciden, ¿verdad? Ok. Entonces, este escritor decía, yo saqué mi licencia de conducir en X estado. Y yo me regía, cuando yo vivía allí y conducía allí, yo me regía por las leyes del tránsito de dicho estado. Pero después yo me fui a vivir a otro estado. Y en ese otro estado hay otras leyes del tránsito. Y yo allí me rijo, cuando conduzco, me rijo por las leyes del tránsito de ese otro estado. Ahora bien, hay algunas leyes que son las mismas en ambos estados. Por ejemplo, una luz roja en ambos estados significa para. Un disco pare, stop, significa lo mismo en ambos estados. En otras cosas son distintas, ¿verdad? Ahora, lo que decía este pastor me gustó, porque él decía, cuando yo estoy en este nuevo estado, yo paro frente a una luz roja, no porque el otro estado la prohíbe, sino porque estoy siguiendo las leyes del nuevo estado en el que yo estoy. Ese es el punto. Entonces, cuando yo no mato, cuando yo no digo falso testimonio, cuando yo no adoro a otro Dios fuera del único Dios, cuando yo no adoro imágenes, cuando yo, no sé, no codicio algo de mi prójimo, todas esas cosas, cuando yo respeto esas leyes, yo no estoy siguiendo la ley de Moisés, yo estoy siguiendo la ley de Cristo, que por lo demás es una ley interior, escrita en las tablas del corazón, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de Cristo. Que coincide, sí, pero yo no estoy siguiendo esa ley, estoy siguiendo esta, que en este punto sí coincide, que no sé si se entiende. Entonces hay un aspecto que coincide en ambas leyes, la ley de Moisés y la ley de Cristo, que es interior. Y podríamos decir que es este aspecto moral de la ley de Moisés. Ahora bien, sacando la parte civil, sacando las normas civiles de cómo se administraba Israel, tenemos dos clases de mandamientos, yendo a la parte netamente espiritual o religiosa. Los mandamientos rituales o ceremoniales y los mandamientos morales. Los mandamientos rituales, que eran los principales elementos de la pared intermedia, porque eso era lo que dividía la parte moral en casi todos los reinos y los territorios circundantes a Israel. Matar era malo, robar era malo. O sea, la parte moral
está bien, hay ciertos márgenes hoy por hoy, además la sociedad cada vez más llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero a grosso modo, en la parte ética o moral, hay como una constante en común, hay un denominador en común. Pero donde había la mayor diferencia, la mayor distinción de Israel con los otros pueblos, no era en su moral, era en el aspecto ritual o ceremonial. Y habían tres elementos principales en esta pared de separación, que eran la circuncisión, o sea, los judíos se circuncidaban. Número dos, el sábado, los judíos guardaban el día sábado, el día de reposo. Y tercero, las reglas alimenticias. Los judíos no comían un montón de cosas, entre ellas cerdo, por ejemplo. Entonces, este fue el caso de Pedro. Recuerda cuando Pedro estaba orando y le sobrevino un éxtasis y vio un lienzo que bajaba lleno de animales inmundos, y el Señor le habló y le dijo: Pedro, mata y come. Y él dijo: ¿cómo yo voy a comer esto si es inmundo? Y el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y luego de eso llegaron los enviados que venían de parte de Cornelio a buscar a Pedro para que les predicara. O sea, el Señor le estaba hablando: no hagas diferencia con los gentiles. No llames inmundo a los gentiles que yo he santificado. Ese era el punto. No hagas más separación entre judíos y gentiles. Y Pedro llegó y lo primero que les dice es: ustedes saben que yo no debería estar predicando aquí, que para un judío es sumamente incorrecto juntarse con un gentil. O sea, Pedro entró pésimo, Pedro no entendió nada. ¿Cuál era el conflicto de Pedro? La circuncisión, el sábado y las reglas alimenticias. Toda ordenanza genera enemistad. El problema era que esta ley de mandamientos expresados en ordenanzas generó enemistad entre Israel, entre los judíos y los gentiles, los no judíos. Y toda clase de ordenanza, incluso en la iglesia, toda clase de ordenanza genera enemistad. O sea, basta ver las divisiones que han habido en la iglesia por asuntos como la administración del bautismo, de la cena del Señor, a formas de culto, etcétera. Basta con mirar la iglesia, ¿no? Tú colocas una ordenanza y la iglesia se divide. Es un tema. Las ordenanzas generan enemistad. Eso fue lo que ocurrió. Ahora bien, la enemistad y la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, ambos fueron abolidas en la carne de Cristo. Y el Señor hizo un solo pueblo. Verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, de ambos pueblos, quiero llamar tu atención a esto, de ambos pueblos, judíos y gentiles, Cristo hizo un pueblo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Gálatas 3, 27 al 29 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Quiero que mires esto no es tan trivial como parece. Mira lo que Pablo está diciendo. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todas estas cosas que Pablo está mencionando aquí eran elementos de división. Judíos y gentiles, esclavos y libres, hombre, mujer, etc. Y en un pasaje similar menciona bárbaro y escita, o sea, la gente sin educación y la gente culta. O sea, hay diferencias culturales. En el mundo la gente considera las diferencias culturales como un marco de prestigio, pero en el reino tu prestigio es Cristo. No debería yo enorgullecerme, si yo fuese judío, decir: yo soy judío, yo merezco estar aquí. No, es por gracia. Yo no debería enorgullecerme de decir: yo nací libre, yo soy hombre, los hombres somos mejor que las mujeres. Hay gente que piensa así. Yo no debería pensar: no, es que yo tuve acceso a una mejor educación, o que yo vengo de tal trasfondo social. No hay diferencia. Toda enemistad fue eliminada en Cristo. En Cristo dice la palabra que Cristo es el todo y en todos. Y todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. En Cristo no hay judío ni griego.
No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Somos uno en Cristo. No estamos diciendo que en el plano natural estas diferencias dejen de existir, porque en el plano natural siguen existiendo. Lo que estamos diciendo es que en el plano espiritual estas diferencias dejan de existir. Porque en el plano natural yo nací hombre y me voy a morir hombre. La mujer nació mujer y va a morir mujer. El que es judío de nacimiento va a morir judío de nacimiento. Yo nací gentil y me voy a morir gentil. Pero en el espíritu no hay diferencia. Por eso que en la iglesia una mujer puede predicar, puede orar, puede enseñar, puede profetizar. Por eso que las hijas de Felipe eran profetas. Por eso que había mujeres diácono. Por eso que pueden haber mujeres apóstoles y maestras y profetas y pastoras y evangelistas. Cuando la palabra habla de Junias, que dice que es estimados entre los apóstoles. Mucha gente cree que Junias era mujer. ¿Por qué no? Es totalmente posible. Tú ves el caso de Priscila y Aquila y tú te das cuenta que allí la que estaba más avanzada espiritualmente era Priscila, no Aquila. O sea, la que se llevaba la carga ministerial más pesada era Priscila. Hay iglesias que limitan el ministerio de la mujer. Pero cuando se nos revela esto, que en lo natural, en el plano natural y para los efectos naturales, para los efectos de lo doméstico, sigue habiendo diferencia entre hombre y mujer. Pero en el plano del espíritu no hay diferencia. Yo puedo tener, sé que suena tal vez para alguien, va a sonar muy obvio lo que voy a decir, pero yo como hombre puedo tener comunión con Dios igual que una mujer. Sé que tal vez suena muy obvio para la mayoría de la gente que está escuchando esto, pero tal vez para alguien no lo es. ¿Por qué? Porque si una mujer puede tener la misma comunión con Dios que un hombre, ¿por qué una mujer no podría enseñar? ¿Por qué una mujer no podría predicar? ¿Por qué una mujer no podría profetizar? En Cristo no hay hombre ni mujer. No estamos discutiendo en la esfera de lo doméstico, de lo natural, sino en la esfera de los asuntos del espíritu. Lo mismo es con la diferencia entre judíos y gentiles. En lo natural, yo no soy judío, yo soy gentil, pero en el espíritu, yo soy un verdadero judío, yo soy un hebreo, yo crucé desde Adán a Cristo. En la palabra original en griego para hebreo es abiru, que significa los que cruzaron, un cruzador. Tú cruzaste desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, tú cruzaste desde Adán a Cristo. Nosotros somos los verdaderos hebreos, somos la verdadera circuncisión. Los verdaderos judíos son aquellos que lo son en el espíritu, sin importar de quién descienden según la carne. Este es el misterio que se le reveló a Pablo, que incluso los cristianos judíos de su época tuvieron problemas con Pablo por esto, porque a Pablo se le reveló este misterio, que judíos y gentiles son copartícipes, miembros de un mismo cuerpo. Entonces me gustaría leer algunos versículos relacionados con esto y vamos a establecer este punto. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Romanos 2, del 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, Pablo dice, la verdadera circuncisión no tiene que ver con cortar la carne física, el cuerpo, tiene que ver con cortar la carne que está dentro, en mi alma, en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones, la carne que está enquistada allí, esa es la carne que debe ser cortada, la circuncisión del corazón. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Colosenses 2:11 dice, en Él, en Cristo, mira, Pablo le está escribiendo a una iglesia griega, en Él también fuisteis circuncidados. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo que nosotros fuimos circuncidados? Sí. O sea, yo te digo, tú fuiste circuncidado, ya seas hombre, mujer, judío, gentil, tú fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión
de Cristo, y esa es dentro de nosotros. Es más, Dios habló de esto, este es el verdadero sentido de la circuncisión. El cortar el prepucio del hombre era meramente un acto profético, un símbolo, una figura. Sombra, tipo y figura, una representación de una realidad espiritual que tenía que ocurrir dentro. Dios habló de esto en el viejo pacto por medio de los profetas. Mira lo que dice Deuteronomio 10:16. Esto le dice Dios al pueblo de Israel: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios le está diciendo, ¿de qué te sirve circuncidar el cuerpo si no has circuncidado tu corazón? O sea que la verdadera circuncisión es la que se hace dentro, en el corazón. Esa es la que desea el Señor. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová. Mira, qué interesante. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que en mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Ves? Entonces la circuncisión de ellos era un acto profético, pero ahora por medio de la fe, tanto judíos como gentiles debemos circuncidar nuestro corazón. Por eso Pablo dice: nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los que hemos cortado la carne y no confiamos más en la carne. No queremos vivir por esa vieja vida caída, sino que vivimos por la vida del Espíritu, por la nueva vida que es Cristo que hemos recibido. De eso se trata. Y es esa vida la que nos hace hijos de Abraham. Es esa fe que nos hace hijos de Abraham. Mira lo que dice Gálatas 3, del 7 al 8. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dios le dio la buena nueva a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. O sea, los gentiles iban a creer en el Evangelio. Nunca fue un secreto que los gentiles íbamos a creer en el Evangelio. Estaba a lo largo de toda la Escritura. Romanos 9, versos 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ves? Mira qué interesante es esto. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Esto es, ¿sabes? Pablo está citando el Antiguo Testamento y ahora lo está explicando. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Eso era el significado de este texto. Pablo era un rabino, un maestro de la ley, pero lleno del Espíritu. Y por el Espíritu de revelación Pablo está diciendo lo que este texto significaba cuando Dios le dijo en Isaac, no en Ismael, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dios estaba diciendo, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, los hijos de la libre. Los hijos de Isaac es el hijo de la promesa, el hijo de la fe, y no de la carne, no de las obras humanas. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, en otro tiempo, hace 2000 años, antes de que Cristo viniera, nosotros no éramos pueblo, no habíamos alcanzado aún misericordia, pero ahora que vino Cristo alcanzamos misericordia y disfrutamos las inescrutables riquezas de Cristo, las abundantes riquezas de su gracia, y somos pueblo. Pasamos a ser parte del pueblo escogido de Dios, del pueblo apartado, del linaje escogido de Dios. Nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Fuimos insertados al pueblo de Dios. Y hay una ilustración que ocupa Pablo en Romanos capítulo 11 que me gustaría que podamos leer, que es la ilustración del olivo, del buen olivo y el olivo silvestre. El buen olivo es el olivo cultivado, cuidado, y también está el olivo silvestre. Dice Romanos 11, del 16 al 20, si las primicias son santas,
también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Entonces Pablo presenta aquí esta ilustración, esta figura profética del olivo, el buen olivo, donde la raíz son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y el inicio de la raíz sería Abraham mismo. Son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y el buen olivo es Israel, es el pueblo de la promesa, es el pueblo escogido. Y el olivo silvestre éramos nosotros los gentiles. Estábamos completamente ajenos del buen olivo. No participábamos de la rica savia que fluye de este buen olivo, que es el pueblo de Dios. No participábamos de eso. Pero el Señor nos amó tanto en su gracia, que Él nos tomó, Él nos cortó. Mira qué interesante, Él nos cortó del olivo silvestre. El cortar representa cruz, representa un morir. Y nos injertó en el buen olivo. Y en el buen olivo también hay que hacer un corte en el tallo para poder insertar allí la ramita que tú estás insertando, para hacer este injerto. Hay un doble corte, un corte en el olivo y un corte en la rama, para poder injertarla. El corte representa cruz, representa muerte, de manera que para que nosotros fuésemos injertados en Cristo, en el buen olivo, en el pueblo de Dios, Cristo tuvo que ser cortado, Cristo tuvo que morir en la cruz. Y también para que nosotros pudiésemos ser injertados allí, teníamos que morir juntamente con Cristo. Por eso Cristo nos incluyó en su muerte. Hemos muerto con Cristo y resucitado con Él para ser injertados en el buen olivo, completamente por fe. Tú y yo no éramos parte del buen olivo, el pueblo escogido de Dios. Ese olivo era Israel, no nosotros. Quiero que veas este cuadro. El buen olivo era Israel, no nosotros. Éramos el mal olivo, el olivo silvestre, el olivo no cultivado. Había una diferencia, pero Él nos injertó. Morimos con Cristo, resucitamos con Él por medio de la fe en Jesús como nuestro Señor y fuimos injertados en el buen olivo, que es Israel. El injerto produce una unión orgánica. Esto representa nuestra unión con Cristo. O sea, no solamente para injertar tiene que haber cruz, muerte, sino también una vez que somos injertados en Cristo por medio de la fe, se produce una unión orgánica. Ahora la savia que corre en el buen olivo brota hasta esa rama que fue injertada. Y al poco tiempo tú miras el olivo y ya no hay diferencia entre la rama injertada y la rama original. Ambas se están nutriendo de la vida, de la rica savia que brota del olivo. Esa es nuestra unión orgánica con Cristo. Nos unió una misma vida. Su vida fluye a través de nosotros. Recibimos el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo, como dice la palabra. Entonces quiero leerte esta cita acá, que inserté de Witness Lee, que dice, conforme a lo que se dice en Mateo 2.15, que es una cita de Oseas 11.1, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Eso es lo que dice Oseas 11.1. De Egipto llamé a mi hijo. Y Oseas estaba hablando de Israel. Oseas estaba hablando de Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Pero en Mateo 2.15 se toma esta cita y se lo aplica a Cristo. De acuerdo a esta cita, Cristo y el Israel verdadero, eso es importante, Cristo y el Israel verdadero son una sola entidad. Claro, porque dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y la escritura, inspirada por el Espíritu Santo, se lo aplica a Israel y a Cristo mismo por igual. De manera que Cristo y el Israel verdadero son una sola entidad. Cuando los creyentes gentiles son injertados en Cristo, por ende lo son también en Israel, que es el olivo cultivado, para llegar a ser copartícipes de la grosura de la raíz,
La grosura es Cristo, la raíz son los patriarcas, a saber, de las inescrutables riquezas de Cristo. Ellos, los gentiles e Israel, han llegado a ser los pámpanos de Cristo, la vid verdadera, y con él ambos pueblos han llegado a ser el organismo que expresa al Dios triuno. Qué maravilloso es esto, hermano. Fuimos unidos orgánicamente a Cristo, fuimos injertados en el buen olivo, nos volvimos pámpanos de la vid verdadera que es Cristo. Nosotros que no éramos pámpanos, no éramos pueblo, pero ahora lo somos, fuimos injertados. Entonces Pablo aquí coloca esta ilustración y Pablo dice, tú no te ensorbezcas contra los israelitas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los israelitas no creyeron al Evangelio. Hubo un endurecimiento en parte para que creyésemos nosotros los gentiles. Y luego al final, dice la palabra, todo Israel será salvo. Habrá una conversión en masa de israelitas al Señor. No sabemos todos los detalles de cómo va a ser eso. No hay gente que se dedica a estudiar la escatología, el estudio de los tiempos finales. Pero sí hay una claridad en eso. Al final de esta era, un gran número de judíos se convertirá al Señor. Todo Israel será salvo. Entonces, Pablo dice, tú no te jactes contra las ramas que fueron desgajadas, sacadas, porque nosotros éramos ramas de un olivo silvestre. A nosotros nos injertaron aquí, no nacimos aquí, fuimos injertados. Y fuimos injertados por la fe. Y ellos fueron sacados por su incredulidad, pero por la misma fe que nosotros fuimos injertados, ellos pueden ser vueltos a insertar. Y así va a ser. Amén. Avanzamos. No era algo oculto en el tiempo del Antiguo Testamento que también de entre los gentiles Dios tendría pueblo. Romanos 9, 24 al 26 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, y te cita Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Ves? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, o sea, los gentiles, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Porque aquí, en los rincones del mundo, al menos por acá en Chile, en el último rincón del mundo donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora somos hijos por medio de la fe. Esto fue anunciado en el libro del profeta Oseas. ¿Te das cuenta? Romanos 10, del 19 al 21 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Eso es lo que dice Deuteronomio. Dios está hablando por medio de Moisés en Deuteronomio y dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, con los gentiles. Con pueblo insensatos provocaré a ira. E Isaías, ahora cita Isaías, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mira lo que Isaías estaba profetizando, hermano. Isaías profetizó hablando Dios. A través de él fui hallado de los que no me buscaban. O sea, tú y yo que no buscábamos a Dios, lo encontramos. E Israel, que iba detrás de Dios y detrás de las promesas, tropezó a causa de su incredulidad. Pero por la fe, Dios es poderoso para hacerlos volver a insertar. Entonces estamos viendo de que no era un misterio que Dios iba a tener pueblo de entre los gentiles, de que también de entre los gentiles el Señor tenía aquellos que iban a ser parte de su pueblo escogido. Mira lo que Jesús dijo en Juan 10, 16. Esto se pone muy interesante, Juan 10, 16. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Ves? Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Cuántos rebaños? Un rebaño y un pastor. Las otras ovejas son los creyentes gentiles. Jesús dijo, yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil era la religión judía, el judaísmo.
Y Jesús le dice, yo tengo estas ovejas que son del redil, y Jesús habla todo un tema allí respecto al redil, respecto a la puerta, respecto al pastor, pero luego de todo eso que él le habla a los judíos, él le dice, pero no se olviden que aparte de las ovejas en este redil, yo afuera del redil también tengo más ovejas. Y cuando ellas oigan mi voz, van a venir y van a ser parte de mi único rebaño, donde yo soy el único pastor. Entonces el redil era el judaísmo, las otras ovejas son los creyentes gentiles. Y este rebaño es la iglesia. Lo que el Señor está diciendo es que tanto de las ovejas del redil como de las que no son del redil, el buen pastor tiene un rebaño. Él no tiene dos rebaños, el rebaño del redil y el rebaño de las de afuera. No, hay un solo rebaño, que es la iglesia. Una sola iglesia, el cuerpo de Cristo, que es producido por la vida eterna y divina del Señor, la cual Él impartió en sus miembros a través de su muerte. Entonces, hay un solo rebaño. No hay dos rebaños, hay un rebaño, que es la iglesia, donde las ovejas de adentro del redil y las de afuera estamos en este rebaño. Ya no hay diferencia, fue derribada la pared de separación, fue derribado el muro, fueron anuladas las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y por eso que dice Pablo aquí en Efesios muy escuetamente, de los dos pueblos, judíos y gentiles, Cristo hizo un solo pueblo. Ahora bien, ¿significa eso que han sido anuladas las promesas de Israel? No, debemos decir no. Romanos 11.1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también dice Pablo, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El Israel nacional, oye esto, el Israel nacional todavía es heredero de las promesas temporales que fueron hechas a los patriarcas. Y estas serán cumplidas en plenitud en el establecimiento del reino milenial con la segunda venida de Cristo. O sea, hay promesas que tienen todavía un cumplimiento pendiente para el Israel nacional. Porque a Abraham y a los patriarcas fueron hechas promesas en la esfera del espíritu, de lo eterno, pero también promesas relativas a asuntos temporales, terrenales. Esas promesas terrenales se cumplirán a su descendencia terrenal, el Israel nacional. Pero las promesas eternas que tienen que ver con las realidades, de las cuales las primeras son solamente sombra y figura, estas segundas se cumplen en la iglesia, la descendencia espiritual de Abraham, la cual incluye tanto judíos como gentiles, creyentes. Romanos 11, del 24 al 27, dice, porque si tú fuiste cortado, mira lo que dice Pablo acá continuando con la ilustración del olivo. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Hay algo interesante acá, y es que, de acuerdo a los estudiosos en la materia, cuando tú tenías un buen olivo y un olivo silvestre, por lo general tú hacías el injerto cortando una ramita del buen olivo y poniéndola en el olivo silvestre. No al revés. Por eso dice que es contra naturaleza. O sea, lo que el Señor hizo es una locura. En vez de tomar a los israelitas y mandarlos como misioneros a las naciones, a nosotros nos insertó en Israel, nos insertó en el buen olivo. El Señor hace lo que Él quiere. Entonces dice, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Quiero que tengas ojo en esto. No lo vamos a explicar en profundidad, pero debemos saber esto, debemos tener estos puntos y comas en esto. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Y era cierto, los judíos perseguían a los cristianos en muchos lugares.
Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, de los patriarcas, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Pablo está diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo Israel, porque si Dios los llamó, el llamamiento de Dios es irrevocable. Y si Dios les dio un pacto, si Dios les dio promesas, los dones de Dios son irrevocables. Ahora bien, vamos a ir arribando a una máxima aquí en esto, y está en el versículo de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 32 al 33. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Vemos que acá Pablo divide a toda la humanidad en tres tipos de personas. Es muy interesante. Pablo divide toda la humanidad en tres tipos de personas. Solo tres. En los tiempos neotestamentarios, o sea, del Nuevo Testamento, hay tres categorías de personas. Número 1, los judíos. Número 2, los gentiles. Y número 3, la iglesia de Dios. Solo tres. Los judíos, el pueblo escogido de Dios, los gentiles o griegos, o sea, todos los incrédulos, y número 3, la iglesia de Dios, compuesta de todos los que creen en Cristo. No hay más distinción. Están los judíos, están los gentiles y está la iglesia. Y la iglesia se compone de todos aquellos que creen en Cristo, ya sean judíos o gentiles, pero que entraron a un tercer grupo llamado la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente es un nuevo pueblo, un solo pueblo, en que fue reconciliado. La iglesia es una nueva creación. La iglesia es parte de la nueva creación. La iglesia es un nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Entonces vamos a arribar acá a un punto sumamente potente, y que desde aquí podemos entender por qué no hay distinción entre judíos y gentiles. Y es el nuevo hombre. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 14 al 15. Efesios 2, 14 al 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hemos hablado un poco acerca del nuevo hombre, y me parece que fue la primera clase de Efesios. Hablamos de 7 aspectos de la iglesia revelados en Efesios, entre ellos el nuevo hombre. Pero para refrescar un poco la memoria, el nuevo hombre es corporativo, así como el viejo hombre o el primer hombre también era corporativo. El nuevo hombre tiene que ver con Cristo y la iglesia, el primer hombre con Adán y Eva. El primer hombre, Adán, fue creado como una entidad colectiva y corporativa. Génesis 5.2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. O sea, hay un Adán individual y hay un Adán corporativo. Tienes que ver esto. El viejo hombre es corporativo, es un viejo hombre colectivo. Llamó el nombre de ellos Adán. Entonces Adán no era solamente Adán, sino Adán y Eva. Juntos eran Adán. Y todos los descendientes de esta pareja son Adán. Es un hombre corporativo. Entonces, dado que el antiguo hombre era corporativo o colectivo, el nuevo hombre también lo es. Dios crea un nuevo hombre que también es corporativo. El hombre corporativo creado por Dios fue dañado por la caída del hombre, por lo tanto era necesario que Dios produjera un nuevo hombre corporativo. Y la iglesia es ese nuevo hombre corporativo. Este nuevo hombre es Cristo y la iglesia, propiamente tal. No es solamente Cristo, no es solamente la iglesia, es Cristo y la iglesia, el nuevo hombre. ¿Cuántos dan gracias al Señor por el nuevo hombre, la nueva humanidad, esta nueva
esta nueva entidad que fue creada en el universo, es el nuevo hombre, compuesto de Cristo y la iglesia. La iglesia no solo es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la casa, el templo y morada de Dios, sino que también es un solo y nuevo hombre, el cual es corporativo y universal, creado de dos pueblos, los judíos y los gentiles, y compuesto de todos los creyentes, quienes, aunque son muchos, son un solo y nuevo hombre en el universo. Es un nuevo hombre que fue creado según Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Nos estamos adelantando un poquito a Efesios 4, pero acá Pablo vuelve a tocar el tema del nuevo hombre en Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, creado según Dios. Colosenses capítulo 3, verso 9 al 11, también habla del nuevo hombre. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, y Pablo vuelve a este punto, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces vamos a explicar esto. Cuando Cristo murió en la cruz, ocurrió un hecho cataclísmico. La muerte de cruz fue un hecho cataclísmico. El paralelo más cercano que tenemos en el Antiguo Testamento a la muerte de Cristo en la cruz es el arca de Noé, el diluvio. El diluvio fue un evento cataclísmico. Todo lo creado, todo lo que había sobre la faz de la tierra, vio la muerte por medio del diluvio. No solamente la humanidad, o sea, toda la humanidad, salvo los que estaban dentro del arca, murieron. Todos los animales, salvo los que estaban en el arca, murieron. Toda la vida vegetal, murieron. Todo murió por medio del diluvio. Fue un cataclismo. Hasta el día de hoy, por ejemplo, acá en la cordillera de los Andes, a miles de metros de altura, encuentran restos así de conchas de animales marinos, de moluscos gigantes que están allí a miles de metros de altura en las montañas, porque hasta allí fue donde llegó el diluvio. Hay gente que no tiene la mente de Cristo, gente que vive todavía en el mundo, que se ríe de estas cosas, cree que no es cierto. Es cierto, el diluvio ocurrió, hermano. Es real. Ahora bien, el diluvio es meramente una caricatura al lado de lo cataclísmico que fue la muerte de Cristo en la cruz, el juicio de la cruz. Porque la cruz fue un juicio derramado sobre Cristo a nombre de toda la vieja creación. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, Dios estaba llevando a juicio a todo lo creado. Es decir, que en la muerte de Cristo toda la vieja creación murió. Todo lo que existía murió en Cristo. Todo dio la muerte. No solamente Cristo murió. El pecado murió. La carne murió. El viejo hombre murió. Satanás con todos sus demonios murieron. No, si esto es fuerte. Toda la vieja creación murió en Cristo, en esa cruz. Y en su resurrección, Él creó una nueva creación. Él dio inicio a una nueva creación hecha en Cristo. El tercer día, cuando Él se levanta de entre los muertos. Esto es impresionante. Esto es como en Génesis. Tú encuentras allí en sombras, tipo y figura la nueva creación prefigurada en la primera, o más bien en la segunda, pero no voy a entrar ahí hoy día. Cuando dice de que vino el juicio y todo quedó cubierto por las aguas de la muerte. Todo estaba cubierto por las aguas de la muerte.
Luego Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y al tercer día, la tierra firme emergió de entre las aguas de la muerte. Esa tierra firme es Cristo que emergió de entre la muerte. Y sobre él crecieron los árboles, las plantas, vivieron los animales, el ser humano, Adán y Eva. O sea, todo fue creado sobre la tierra que emergió de la muerte al tercer día. O sea, en la nueva creación todo es creado sobre el Cristo que resucitó entre los muertos al tercer día. Y si tú no estás en Cristo, tú no existes en la nueva creación. Tú estás muerto. Por eso que el que no tiene a Cristo está muerto. No tiene vida. No es parte de la nueva creación. Para Dios ya no cuenta más nada de lo viejo. Para Dios lo único que cuenta es la nueva creación. Para Dios no cuenta judío, gentil. Para Dios la única regla es vieja creación, nueva creación. Para Dios no cuenta más circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre. Para Dios lo único que cuenta es nueva creación. Porque Él destruyó todo lo creado en la cruz de Cristo y dio inicio a una nueva creación. Cristo eliminó en la cruz el pecado, el viejo hombre, a Satanás, al mundo y las ordenanzas. Si yo te pregunto, a ti, ¿quién fue crucificado en la cruz? ¿Quién fue crucificado en la cruz para ti? De acuerdo a los libros de historia, de acuerdo a los historiadores seculares, no cristianos, ellos te van a decir Jesús de Nazaret murió en una cruz. Es un hecho comprobable. Josefo, por ejemplo, te lo menciona. Jesús murió en la cruz. Si tú le preguntas a un cristiano, te va a decir el Salvador del mundo murió en una cruz. Ya ese es otro nivel de revelación. Una cosa es decir, un judío llamado Jesús de Nazaret murió, a decir mi Salvador, el Salvador del mundo, el Señor murió en una cruz. Claro. Ahora bien, si tú le preguntas a un cristiano maduro espiritualmente, ¿quién murió en la cruz? Te va a decir Cristo, pero también yo. Ese es otro nivel de revelación. También yo morí con Él en esa cruz. ¡Wow! Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Se necesita revelación para ver eso. No cualquiera lo ve. Pero no es todo. Si le preguntas a alguien con aún más revelación, te va a decir, yo morí con Él, el Salvador también murió y también el diablo murió en la cruz. Porque la palabra dice que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que legalmente hablando, Satanás fue destruido en la cruz. Aunque residualmente continúa operando, por eso te puede engañar. Pero legalmente fue derrotado y destruido en la cruz. O sea, cuando tú operas en la autoridad de la legalidad de la cruz, el diablo huye de ti. Por eso dice la palabra resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora bien, si le preguntas a un cristiano aún más maduro, te va a decir, murió Cristo en esa cruz, morí yo, murió el diablo, murió el mundo. La verdad es que todo lo creado murió en esa cruz. Y fue dado inicio a una nueva creación. Y la iglesia no es parte de la vieja creación. La iglesia es parte de la nueva creación. Somos la obra maestra de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en una clase pasada? La obra maestra de Dios. Nunca en toda la historia de la creación hubo algo parecido a la iglesia, donde Dios se vertiera a sí mismo dentro de algo o de alguien. Nunca. Nunca jamás. Dios había impartido su vida. El Dios trino se había impartido dentro de alguien. Jamás. La iglesia es única en su tipo. Es la obra maestra de Dios. Es una nueva creación. No es que Dios armó la iglesia con cosas que había. No. Es una nueva creación. La iglesia. Somos nuevas criaturas individuales que son parte de una nueva creación hecha en Cristo Jesús. Entonces el Señor hizo una nueva creación y en esa nueva creación hay un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es la iglesia. Tú sabes, ¿no? La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Corintios. Pero ahora en Gálatas dice, Gálatas 6, 15 al 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Mira, Pablo, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, te dice la circuncisión no vale nada. Y luego dice, ni la incircuncisión, tampoco.
En el fondo no hay diferencia, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, tenemos que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esta es la regla, dice Pablo. O sea, ¿cuál es el punto? Que esto ya no se trata de lo que tú fuiste en la vieja creación, quedarte pegado discutiendo, es que yo soy judío, es que yo soy gentil. Eso es vieja creación. Esa vieja creación, con esas enemistades, con esa pared intermedia de separación, con esa ley de mandamientos, porque la ley también fue clavada en la cruz, todo eso fue destruido por medio de la cruz, murió y se dio a luz una nueva creación hecha en Cristo. Y en esa nueva creación hay un nuevo hombre, que es la iglesia, Cristo y la iglesia, y allí estamos nosotros. Por eso no tiene más sentido seguir detenidos en que si yo soy judío, si yo soy gentil, tengo que guardar o no la ley. No, porque yo estoy en un nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. Según, como leíamos allí, creo que volvamos a leer en Efesios 4:24, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre fue creado, porque no existía. Fue creado en esta nueva creación hecha en Cristo. Esa es la regla. No sé si alguien está recibiendo esto. Es la regla de la nueva creación. Por eso no hay más enemistad. Por eso no hay más diferencia. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiero que veas la diferencia entre en su carne y en sí mismo. No es lo mismo en su carne que en sí mismo. Él mismo es su esencia. Su carne es en el cuerpo de Jesús, el cuerpo individual de Jesús de Nazaret. Dice que Cristo abolió las enemistades en su carne, o sea, su cuerpo de carne. Pero Él creó el nuevo hombre no en su cuerpo de carne, Él creó el nuevo hombre en sí mismo, en su esencia intrínseca, en su vida misma, en su naturaleza divina. Él creó el nuevo hombre. Entonces, tenemos que todo lo negativo, toda la herencia negativa fue eliminada en su carne. Pero el nuevo hombre es creado en Él, que es la esencia, en sí mismo. Hay una gran diferencia entre en su carne y Cristo mismo. Primero estamos en su carne y después en Cristo mismo. O sea, nosotros primero morimos con Cristo en su carne, pero ahora somos vivificados en sí mismo, en Él mismo, en Cristo mismo. Él forja su naturaleza divina en nosotros. Cristo es el elemento mismo del nuevo hombre y como tal hace que la naturaleza divina de Dios sea una sola entidad con la humanidad. Mira esto. La palabra griega traducida aquí, cuando dice para crear en sí mismo un nuevo hombre, en sí mismo, también se podría traducir como consigo mismo. Se puede traducir como denotando el elemento con el cual se está haciendo el nuevo hombre, lo cual significa con. O sea, con sí mismo. Implica que el nuevo hombre fue creado con Cristo como su esencia divina. O sea, tú fuiste creado en sí mismo. La iglesia fue creada en Él. Cristo es el elemento constitutivo de la iglesia. Y fuimos creados según Dios. Efesios 4:24 dice, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo creó un solo y nuevo hombre, que es la iglesia, forjando la naturaleza divina en la humanidad. Forjar la naturaleza divina en nosotros, lo decíamos hace un momento, es algo completamente nuevo. Nunca, jamás se había visto. Por consiguiente, fue un acto de creación. En la vieja creación Dios no forjó su naturaleza en ninguna de sus criaturas, ni siquiera en el hombre. O sea que el hecho de que el nuevo hombre surja y Dios se forje en nosotros, Dios imparta su vida en nosotros, implica un acto de creación. Fuimos creados según Dios. Ahora bien, hay una enorme diferencia entre cómo fue creado el viejo hombre y cómo es creado el nuevo hombre.
El viejo hombre, dice la palabra en Génesis 1:26, que fue creado a la imagen de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, a la imagen de Dios. Pero el nuevo hombre fue creado según Dios. Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, Adán fue creado a la imagen y la semejanza de Dios, pero la iglesia fue creada según Dios, o sea, por su misma vida, por su misma naturaleza. Dios mismo es el elemento constitutivo que produce la iglesia por medio de su vida. Qué maravilloso es esto. Efesios 4:24, una vez más, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre. Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Algo creado, cuando dice acá en Efesios 4:24 que el nuevo hombre fue creado, algo creado significa que no tiene nada que ver con lo viejo. Pero en Colosenses 3:10 dice que debemos ser renovados, que el nuevo hombre se va renovando. Renovar no es lo mismo que crear. O sea, crear es hacer algo nuevo. Renovar es una transición de lo viejo hacia lo nuevo. ¿Cómo concuerdan ambas cosas? No sé si captas un poco la diferencia que hay acá. O sea, un versículo en Efesios me está diciendo que el nuevo hombre es creado de cero, es nuevo, es hecho nuevo. Y Colosenses 3:10 dice que el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, se va renovando desde lo viejo hacia lo nuevo. ¿Cómo concuerdan estas cosas? Desde la perspectiva de Cristo, el nuevo hombre ya fue creado. Pero desde nuestra experiencia, el nuevo hombre se va renovando. Esta renovación equivale a vestirnos del nuevo hombre. Por ejemplo, supongamos a ti te mandan a hacer un traje hecho a la medida, te toman todas las medidas, te miden por allá, por acá, por acá. Yo recuerdo cuando me casé que me hicieron un traje a la medida. Entonces me tomaron todas las medidas, por acá, por acá, por allá, y hicieron todo mi traje, ¿no? No lo hicieron de cero, tenían como lo básico, ¿no? Y me midieron y lo hicieron perfectamente a mi medida. Las piernas, los brazos, el largo, las mangas, todo. Entonces yo tenía un traje perfectamente hecho a mi medida para mí. Era ese el equivalente al nuevo hombre. Pero ahora yo tengo que ponerme ese traje, pieza por pieza, parte por parte. Tú sabes, además, un traje de novio por lo general tiene varias partes que tienes que ir colocando. O sea, es lo mismo. O sea, tú tienes un traje hecho a la medida, pero ahora debes ponértelo, prenda por prenda. O sea, el nuevo hombre ya fue creado desde la perspectiva de Cristo. Fue creado y está completo, perfecto. Pero en nuestra experiencia, nosotros estamos siendo renovados, transicionando del viejo hombre al nuevo. Todos los días, muriendo a manifestar a Adán para manifestar a Cristo. Desvistiéndonos de las obras del viejo hombre para revestirnos del nuevo hombre que es la iglesia. Qué maravilloso es esto. Y la forma más básica, más simple por lo demás, que tú te vistes del nuevo hombre es congregándote. Porque cómo tú te vistes del nuevo hombre es vestirte de la iglesia. Tú quieres vestirte de la iglesia, pero hay gente que quiere vestirse de la iglesia y no se congrega. No quiere tener vida de cuerpo, no quiere tener vida con los hermanos. Bueno, mejor lo dejo ahí. Vamos a continuar. Cuando fuimos regenerados, el nuevo hombre fue puesto en nuestro espíritu, pero ahora debe extenderse a todas las partes de nuestro ser. Esto es vestirse del nuevo hombre. O sea, yo aporto a Cristo en mi espíritu, pero ahora Cristo debe leudar mi alma, debe leudar todo mi ser, mi manera de vivir, de actuar, de pensar, de hablar. Debemos entender que en la cruz Cristo abolió las enemistades a fin de producir el nuevo hombre en resurrección. Así que cuando creímos, el espíritu vivificante se introdujo en nuestro espíritu y trajo consigo el nuevo hombre como un producto terminado. Y ahora, ¿qué es lo que falta? Que este nuevo hombre sature todas las partes de nuestro ser, que Cristo sature todo lo que yo soy interiormente. Seamos leudados por su vida. Por eso dice
en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre. Debemos experimentar este despoje de nuestro viejo hombre, de todo lo que es Adán, de todo lo que es la vida del alma caída, de todo lo que todavía es carne en mí. Debe ser cada vez más sacado poco a poco para que se manifieste la vida de Cristo. Esto es 100% experiencia, es qué vida va a manifestarse en mí. A cada instante yo puedo elegir por qué vida voy a vivir, qué vida le voy a permitir manifestarse, si la vida de Adán, que es el viejo hombre, o la vida de Cristo, que es el nuevo hombre. ¿Voy a vestirme de Adán o voy a vestirme del nuevo hombre? Ese es el asunto. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desvístete del viejo hombre. Yo no puedo ser parte del nuevo hombre y seguir para siempre viviendo como el viejo hombre. Yo debo manifestar el vivir del nuevo hombre, que es la iglesia. Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Es esclavo de sus propios deseos. Una manera de vivir tiene que ver con cultura, diversión, comidas, etc. Debemos despojarnos del viejo hombre de una manera práctica. Y aquí es donde están incluidas las ordenanzas. También debemos despojarnos de las ordenanzas de la ley. Entonces, para terminar, quiero que leamos Colosenses 3, 11, que dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto es la forma en que Pablo describe al nuevo hombre. Pablo describe al nuevo hombre y dice, en el nuevo hombre no hay griego ni judío. No es que este es un nivel mayor que el nivel que vimos al inicio, que de los dos pueblos hizo uno. Este es un nivel mayor, es una nueva creación. En este nuevo hombre no es que Dios reconcilió a judíos y gentiles, es que no existe la diferencia. Eso existía en el viejo hombre, en el nuevo hombre no existe la diferencia. No hay griego, no es que el griego y el judío se llevan bien en el nuevo hombre, es que no hay griegos y no hay judíos, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es el nuevo hombre. Por eso Pablo dice, está la iglesia de Dios, están los judíos y están los gentiles. El judío, al momento que cree en Cristo, entra en la iglesia, entra en el nuevo hombre, ya no es más judío en cuanto al espíritu. Y el que es gentil, cuando entra en el nuevo hombre, en cuanto al espíritu, ya no es más gentil, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es nuestra vida, Él es nuestro elemento constituyente. Y en un sentido espiritual, ambos somos parte del Israel de Dios. Ambos somos parte de este buen olivo, de este Israel verdadero que es identificado con Cristo mismo. Es algo del espíritu, tienes que entenderlo en el espíritu. Entonces, en el nuevo hombre no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita. No es que, insisto, no es que el bárbaro y el escita se van a llevar bien. Eso tiene que ver con niveles de educación, con clases sociales, con estratos socioeconómicos. No es que se van a llevar bien, es que no hay diferencia. No existe en el nuevo hombre. En el plano del espíritu no hay ninguna clase de diferencia entre los miembros del cuerpo. Somos un nuevo hombre. No hay siervo ni libre. Esto tú lo veías en las reuniones de la iglesia primitiva, que estaban los amos, estaban sus esclavos, y en la vida de iglesia vivían a la par, se servían unos a otros, se lavaban los pies unos a otros, porque no existe, en el nuevo hombre no existe esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No es que hay un desorden, no. Hay alguien que lo llena todo, que es Cristo. Cristo es el todo y en todos. No existe ninguna posibilidad de distinción social, racial, cultural o sexual en la iglesia, porque la pasada manera de vivir de ellos fue desechada. Como lo expliqué, pero lo vuelvo a mencionar, no significa que en el plano de lo natural ya no hayan diferencias. O sea, insisto, el hombre sigue siendo hombre, la mujer sigue siendo mujer, el judío, según la carne, sigue siendo judío según la carne,
El gentil sigue siendo gentil según la carne, lo natural, porque hay diferencias que Dios creó para la esfera de lo natural, pero en la esfera de la comunión con Dios no hay diferencia. En la esfera del nuevo hombre no hay diferencia. Ningún tipo de distinción es aceptada. La iglesia está compuesta de personas de muchos trasfondos, pero en ella solo hay lugar para Cristo. Cristo es el todo y en todos. No hay lugar para nada más que Cristo. En lugar de valorar nuestras herencias, eso que nos identifica, que nos diferencia de otros, deberíamos repudiarlas y ser renovados en nuestra mente. Por eso, luego de hablar del nuevo hombre y del viejo hombre, Efesios 4:23, leíamos el verso 22 recién, el verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esto habla de espiritualizar la mente, que mi mente aprenda a pensar con el espíritu. Desde mi espíritu la vida divina leude y sature mi alma, mi mente natural, para manifestar la mente de Cristo. ¿Y hasta cuándo debemos ser renovados? Hasta llegar al conocimiento pleno. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El conocimiento pleno de Cristo. Amén. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos hasta que se nos revele en plenitud este Cristo que es el todo y en todos. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque hoy vivimos en un nuevo hombre. Un nuevo hombre creado según Dios. Donde Cristo es el todo y en todos. Donde no hay diferencia. Donde no hay separación. Donde no hay enemistades. Donde tú lo eres todo. Donde tú eres el elemento constitutivo. Donde tú eres nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te honramos, Señor. Glorificamos tu nombre. Te amamos, Cristo, te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.